licencia con restricciones. En el caso tanto de Kevin Parodi y en el caso de la señora Rosana Salazar. El argumento que nosotros presentamos, señores magistrados, puede ser resumido en dos títulos. Por una parte, el hecho objeto de imputación lo delimita Fiscalía con la disposición de formalización y el juez de investigación preparatoria no puede modificar ese hecho. Para saber que existen graves y fundados elementos de convicción, hay que tener claro el hecho objeto de imputación como primer argumento de resumen. Como segundo argumento, lo que le vamos a presentar es desconfianza del trabajo fiscal y policial, no como un mero argumento de defensa ni como falta de respeto al defensor de la legalidad, sino con actos objetivos que sustentan esa posición. Permítanme iniciar. En el caso de la señora Rosana Salazar de Siguas, la imputación fáctica delimitada tanto en la disposición de formalización de investigación preparatoria como en el requerimiento fiscal es que ella formaría parte de una organización criminal y dentro de esa organización criminal, para establecer la participación, ella sería ejecutora del delito de tráfico ilícito de drogas. Y es más, Fiscalía, intentando respetar la garantía de la imputación necesaria, ha dicho, para ser ejecutora del delito de tráfico ilícito de drogas, ella provee a microcomercializadores. Esa es la imputación. Es más, los microcomercializadores están plenamente identificados en la imputación. Son 3 personas: Humberto Aicho, Ángel Vega, Miguel Sucio. Lo que nosotros planteamos, señores magistrados, es que si vamos a establecer que existen graves y fundados elementos de convicción, esos tienen que estar vinculados al hecho objeto de imputación. Si el juez de investigación preparatoria cambia el hecho objeto de imputación, entonces quiere decir que no existen graves y fundados elementos de convicción en nuestro argumento de pedido de revocación de la medida. Para el caso de la señora Rosana Salazar se han utilizado 3 graves y fundados elementos de convicción, 2 declaraciones de testigos en reserva y una declaración de postulante a colaboración eficaz. En el caso de los 2 testigos claves, testigo clave 1805-2017 y el testigo clave 2205-2017, ambos, en la declaración que vincularía a Rosana con el hecho objeto de imputación, dicen que ella sería testaferra de la organización. O sea, absolutamente nada que ver con el hecho objeto de imputación fiscal. Cuando el señor juez de investigación preparatoria declara fundado el requerimiento de prisión, lo que dice es, cambiando el hecho objeto de imputación, que Rosana Salazar de Siguas se les indica ser la testaferra, es decir, la que guarda el dinero del señor Uculmán. O sea, literal, el señor juez nos ha modificado el hecho objeto de imputación para que estos elementos de convicción puedan calzar como tales. Porque si, por ejemplo, nos trajesen una declaración de testigo en reserva, de testigo con nombre o de postulante a colaboración eficaz, que nos diga que Rosana Salazar ha, por ejemplo, cometido homicidio, no sería pertinente. O sea, no sería un grave y fundado elemento de convicción porque no es objeto de imputación. Entonces, si estos 2 testigos con clave nos están diciendo que la participación de Rosana es ser testaferro, quiere decir que no tienen esa calidad, porque eso no fue nunca objeto de imputación. Actos de ocultamiento nunca han sido objeto de imputación. Objeto de imputación es ser parte de la organización y dentro de esa organización, señores magistrados, cometer actos de tráfico ilícito de drogas. Eso por un lado. En el caso de los 2 testigos con clave, la misma historia, porque esto es curioso, es la primera vez que pasa. Ambos testigos declaran absolutamente lo mismo, y ahí viene mi segundo argumento: desconfianza del trabajo fiscal y policial con base objetiva. Nosotros hemos presentado un cuadro en el escrito de apelación que hemos presentado a su despacho, donde tanto el testigo 1805 como el testigo 2205 dicen exactamente lo mismo, o sea, con puntos y comas. Permítanme leerlo. Teniendo como testaferro, testigo 18, teniendo como testaferro 2505. Voy a leer uno porque es lo mismo. Teniendo como testaferro que lavan todo su dinero sucio, su media hermana Rosana y Kevin Parodi. El otro testigo, teniendo como testaferros que lavan todo su dinero sucio, con la misma característica, hermana Rosana y Kevin Parodi, coma, los cuales están bajo su fachada de tener negocios, trabajan con Beto, coma, los cuales trabajan. Es la misma declaración. No solamente en el reconocimiento de ambos, sino en la imputación que ellos hacen. Entonces, lo que nosotros queremos presentar es que esta es una declaración sospechosa. O se trata de la misma persona, o es imposible fácticamente hablando que uno piense igual que otro.
Yo, por ejemplo, tengo casi los mismos argumentos que colegas que me han antecedido, pero la forma de presentarla es diferente, no lo vamos a decir igual nunca. Entonces, o es la misma persona o son testigos sospechosos. Eso es lo que queremos presentar a su despacho, además de la impertinencia. El tercer y último elemento que vincularía a Rosana Cueva es la declaración del postulante a colaborador eficaz. Y además de lo que dijo la colega, que es colaborador eficaz, habría que corroborar la información que ellos nos dan. Pero ¿sabe cuál es el problema, señora presidenta y señores magistrados superiores? Que cuando uno revisa la declaración de ese postulante a colaborador eficaz, no hay nada que corroborar. Porque a la pregunta número 4, cuando se intenta vincular a Rosana Salazar, el testigo postulante a colaborador dice lo siguiente. Permítame, literal, por favor. Rosana es hermana de José. A ella no he tenido llegada. Nada más. Coma. Pasa parodia. Entonces, el señor juez ha establecido como uno de sus elementos más fuertes la declaración de este postulante a colaborador eficaz. No hay nada que corroborar porque no dice nada respecto a Rosana. Dice literal, a ella no he tenido llegada, entonces no puede ser un grave y fundado elemento de convicción, además del argumento de impertinencia que hemos presentado. Eso respecto a mi vinculación para ser parte de la organización criminal, porque para ser parte de la organización criminal tendría que haber cumplido una función en concreto, y como podrán ver, esa función de la imputación fiscal no ha sido establecida con graves y fundados elementos de convicción. El otro delito imputado es, obviamente, el tráfico ilícito de drogas, porque se supone que esa es la función que cumplo dentro de la organización. Para eso se han utilizado 4 partes policiales. Como señalaba un colega anteriormente, los partes policiales dan cuenta de acciones de seguimiento. En estas acciones de seguimiento, dentro del contenido del parte, la policía da cuenta de lo que ellos habrían podido observar. Y, por ejemplo, el parte 76-2017 dice, en esa casa, la de Rosana, que es la urbanización Alborada, Manzana C, lote 13, almacenan droga, armas de fuego y explosivos. Miren, eso es lo que dice la policía en el parte de inteligencia. El parte de inteligencia 126-2017 dice, en ese inmueble, el de Rosana, almacenan droga. El otro parte de inteligencia, la acción de seguimiento, para ver si podemos confiar en ellos o no. El parte 185-2017 dice, Rosana tiene almacenado en esa casa, la Alborada, drogas y armas. ¿Qué creen? Cuando se hace la intervención, no encuentran ni drogas ni armas. El segundo argumento que les hemos presentado. Desconfianza del trabajo fiscal y policial con base objetiva, no como un mero argumento de defensa. Yo podría venirles a decir cosas que ustedes, señores magistrados, con mucho respeto, escuchan todos los días. Pero estamos presentando datos objetivos para desconfiar de ese análisis. Porque los partes de inteligencia podrían tener valor, claro, corroborados, por ejemplo, con declaraciones de testigos, pero como podrán ver, los testigos o son los mismos, o se equivocan, o uno dice que no tiene nada que ver con Rosana Salazar. Entonces, por ese lado, nosotros consideramos que esos partes de inteligencia que han sido valorados por el juez de investigación no pueden tener la calidad de graves y fundados elementos de convicción. Surge un nuevo elemento, un elemento adicional en el caso de la señora Rosana Salazar, que son unas comunicaciones telefónicas. Para reforzar mi argumento, hay una serie de comunicaciones, intervenciones telefónicas, donde surgen 3 temas, permítanme. Surge una comunicación en la cual se habla de una minivan, y se supone que esa minivan sería del líder de la organización. Surge otro tema donde se habla de 60.000 soles, y se menciona el nombre de la señora Rosana, presa hoy día en el penal de Santa Mónica. Y por último, se menciona una comunicación donde José Uculmana le pide 200 soles a Rosana Salazar. Permítame la primera. Respecto a la minivan, se ha establecido, se ha entregado información al juez de investigación, donde se establece que el hijo de la señora Rosana Salazar, presente el día de hoy, colega además, a través del sistema Pandero, como muchos peruanos, porque no tenemos la capacidad económica para comprar uno al efectivo, a través del sistema Pandero ha accedido a la compra de una minivan. Entonces, quedó acreditado el tema. No es que la minivan sea parte de la organización, además quedó acreditado que esa minivan trabaja para una empresa de turismo. Paso muy rápido, esto está desarrollado con mucho más análisis en el escrito que nosotros hemos presentado a la apelación para terminar. En la segunda comunicación, donde se habla de 60.000 soles, supuestamente se menciona a Rosana Salazar. Y mire, desconfianza del trabajo fiscal. En esa comunicación
Giovanna menciona el nombre de Rosana, con eso se le vincularía a la organización. Y dice, miren por favor, Giovanna le dice a José, escúchame, con las disculpas por el lenguaje, si ya eso de la moto porque la señora esa tal Rosana, formaría parte de la organización. José, ya, ¿qué ha pasado con eso? Giovanna, ya, pues, no sé. Yo no sé quién es la señora P, para decirle pues también de lo que son 70.000, que le debe, dice a Beto. Entonces, cualquiera pensaría que es la señora Rosana. El análisis aislado que hace Fiscalía no la deja ver la conversación número 1, donde la misma Giovanna habla con Aurora, ahora sí para saber quién es Rosana. Y en la conversación Giovanna dice, ya, entonces mejor voy ahorita y Rosana, ¿no? Rosana, la hija de quién dices, la que supuestamente la vincularía. Aurora dice, Rosana, ¿apellida qué? Rosana Hernández. O sea, literal, Rosana Hernández. Que yo sepa, salvo me haya equivocado de defensa, la señora es Rosana Salazar de Siguas. Entonces, no hay elementos que vinculen, señores magistrados, a Rosana Salazar de Siguas, ni con el delito de organización criminal, ni con el delito de tráfico ilícito de drogas. Paso al peligro procesal. Solo podemos atracar 3 puntos en ambos casos. Graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal y proporcionalidad de la medida. En el caso del peligro procesal, el arraigo está aceptado, no es objeto de debate, laboral, familiar y domiciliario. El juez lo ha reconocido. Lo que el juez ha dicho es que encuentra colaboración eficaz, encuentra testigos claves y además encuentra los partes de inteligencia. Con eso sustenta el señor juez si se revisa el peligro procesal. Como podrán ver, el colaborador eficaz, grave error del señor juez de garantías, no reconoce a la señora Rosana. En el caso de los testigos claves hemos presentado el argumento de impertinencia y además que son la misma persona. En el caso de los partes de inteligencia, el argumento de desconfianza con base objetiva. En el caso de la proporcionalidad, señores magistrados, la Fiscalía dice, el pedido es para evitar peligro de fuga en su requerimiento fiscal. O sea, esa es la idoneidad, porque la idoneidad tiene que ver con la finalidad. El juez de investigación está reconociendo que existe arraigo. Y los argumentos que analiza luego son para peligro de obstaculización. Entonces, no alcanzaría la finalidad previamente delimitada. Falta de idoneidad. En el caso de la necesidad, el señor fiscal dice que existe un alto grado de probabilidad. Se entendía que el peligro procesal tenía que ser objetivo y con eso sustentar la proporcionalidad. Pero el juez de investigación preparatoria dice que, como hay elementos fuertes, la medida es necesaria. Más allá de que no concuerda con la definición de necesidad, como su principio, el principio de proporcionalidad, lo que nosotros sostenemos es que no existen tales elementos. Y siendo proporcional en sentido estricto, si no existen graves elementos y está establecido el arraigo, nosotros solicitamos la variación de la medida en el caso de la señora Rosana Salazar Cuevas. En el caso del señor Kevin Parodi, el argumento es el mismo, señores magistrados. El hecho objeto de imputación es el mismo. Formar parte de la organización criminal para poder realizar actos de tráfico. Pero ese acto de tráfico, ha definido Fiscalía, es proveer a microcomercializadores. Esos microcomercializadores están plenamente identificados. No hay elementos de convicción que den cuenta de que el señor Parodi ha tenido vinculación, por ejemplo, con esos microcomercializadores. Ni siquiera los partes policiales de inteligencia. En el caso del señor Parodi se han utilizado los mismos elementos para determinar organización criminal. El mismo problema de los testigos con clave. Es el mismo contenido de la declaración, o son la misma persona, o son testigos sospechosos, como diría el Tribunal de Circuitos de Colombia. El juez, en el caso del señor Parodi, también ha modificado la imputación, y aquí el tema ha sido mucho más grave, solo para terminar. Dice el juez de investigación preparatoria, la imputación es que el señor da la apariencia de ser un testaferro de un empresario de forma legal, y este señor utilizaba esto de ser empresario para hacer las inversiones de Beto. Entonces la familia me decía, pero doctor, el hotel, por ejemplo, que nosotros administramos, ha sido alquilado. O sea, el lugar donde ellos trabajan, porque ellos tienen un hotel allá en la ciudad de Pisco, o sea, ha sido alquilado. Es más, tenemos los comprobantes del préstamo que nosotros hemos realizado para poder sacar ese hotel. Digo, pero eso no es objeto de debate. Porque podría ser para el peligro procesal, además ya lo presentamos. Pero si no es objeto de imputación realizar actos de ocultamiento. O sea, si fuera delito de lavado de activos, perfecto. Pero noten por favor que el juez de investigación nos ha cambiado las reglas del juego. Se supone que es la disposición de formalización la que delimita el hecho. Si un elemento de convicción va a ser grave y fundado, tiene que tener necesariamente vinculación con el hecho objeto de imputación. Si habla de otra cosa, no tiene esa calidad. Y en el caso del señor Parodi pasa exactamente lo mismo. Los testigos claves
7-2017, 17-2017, perdón, el 7-2017 dice que el señor Parodi es testaferro, no es objeto de imputación. El testigo 3-2017 no habla de Kevin Parodi. El testigo 17-2017 no habla de Kevin Parodi y ha sido objeto de evaluación por parte del juez de investigación. El testigo 18-05-2017 dice que Kevin Parodi es testaferro, no es objeto de imputación. Podrían decir que es homicida y no sería un elemento de convicción porque es Fiscalía la que delimite el hecho objeto de imputación. En el caso de los partes, señores magistrados, presentamos el mismo argumento. Tienen el mismo problema. Y en ese argumento de desconfianza, no para que ustedes entiendan que simplemente nosotros venimos a reclamar como argumento de defensa, sino que además de tener los problemas, por ejemplo, en el caso de la señora Rosana, nunca han registrado imágenes de ese seguimiento. Por eso es que el colega les decía, la policía dice en el informe, en el parte de inteligencia, que por ejemplo, una persona ha llegado y ha entregado una mochila. En esa mochila había droga. ¿Cómo sabe? No sabe, o sea, se supone que es inteligencia. Pero no sería lo mínimo de ese acto de inteligencia registrar la visión. O sea, si tú estás viendo que, por ejemplo, están haciendo un pago, si tú estás viendo que se está entregando una mochila con droga, o tú supones que esa es droga, regístralo. Y eso es lo que dice el juez de investigación. Miren, el juez de investigación, cuando analiza este tema de los partes policiales, dice, los informes de inteligencia no están autorizados para intervenir, solamente están autorizados para perennizar la imagen y dar cuenta del seguimiento de las intervenciones. Claro, eso era lo que nosotros pedíamos como abogados, que el parte de inteligencia que está observando el pase de droga, el pago de dinero por droga, nos dé cuenta de esa actividad, para no desconfiar de ese trabajo como estamos haciendo por los actos objetivos que estamos presentando. En el caso del señor Kevin Parodi, se le imputa un delito más, adicional, que es el delito de tenencia de materiales explosivos. Y en el argumento de desconfianza que nosotros hemos presentado, obviamente el juez de investigación y por supuesto ofrecido por Fiscalía ha utilizado el acta de allanamiento y el acta de recojo. Cuando al señor se le interviene, se le encuentran, supuestamente, en la vivienda, 2 petardos de dinamita y 50 centímetros de mecha lenta blanca. Si yo les diría que este es un acto de siembra, sé que se entendería como un argumento de defensa desesperado. Pero si yo les diría que la pareja del señor también fue intervenida y que cuando fue intervenida, ella alegaba que le habían sembrado droga, en la investigación que se viene llevando en la ciudad de Pisco, la señora, por ejemplo, ha sido dada en libertad. O sea, no se le ha requerido prisión preventiva, porque luego de realizado el examen dactiloscópico se dio cuenta de que ella nunca había tenido contacto con la droga. El mismo argumento. Porque además, otro dato objetivo, existe una denuncia contra uno de los suboficiales que se ha presentado en la audiencia de investigación preparatoria por parte del colega que me antecedió en ella, en la cual se da cuenta del acto de siembra. Además de ello, el colega que me ha antecedido ha presentado un video en el cual la pareja del señor le reclama al suboficial el acto de siembra en ese momento. Y le dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué estás haciéndonos esto? ¿Por qué estás dejando estas cosas acá? Si tú sabes que no han encontrado nada. Entonces, no se entienda, por favor, como un argumento de defensa desesperado, sino como un acto de desconfianza a través de elementos objetivos que nosotros estamos presentando. En el caso del peligro procesal, la misma discusión. El juez ha dicho, yo estoy seguro que hay arraigo, no se debate. Tanto así que está valorando los documentos del Hotel Las Brisas que yo les comentaba al inicio, el certificado de Serpos, porque es Serpos en realidad quien hace el alquiler del hotel, un préstamo con el cual ellos pueden tener este negocio. Eso no es objeto de debate. O sea, está presentado y está valorado positivamente. El juez ha dicho, hay arraigo laboral, hay arraigo familiar y hay arraigo domiciliario. Lo que el juez dice es lo siguiente, pese a haber arraigo, voy a valorar 3 elementos. La magnitud del daño, la pertenencia a la organización criminal y el peligro de obstaculización porque existen colaboradores y pueden identificarlos. Respecto a la magnitud del daño, el juez ha incurrido en un grave error por incumplimiento de doctrina jurisprudencial vinculante. El juez dice lo siguiente, si bien es cierto existe arraigo, el problema
es que hay que valorar la magnitud del daño porque se está afectando no solamente a los agraviados, sino también a la sociedad. Ese sería el criterio del juez para establecer que ese señor se encuentra hoy día preso. Y la Corte Suprema, en doctrina jurisprudencial vinculante, Casación 626-2013 Moquegua, analizó el tema de la magnitud del daño. Yura no Curia, yo sé que conocen el derecho, pero por favor permítame una lectura para terminar. El contenido de la primera parte de este criterio se refiere al análisis de lo que el señor juez ha dicho. Sigue siendo confuso, pues se podría entender como una referencia a la forma de realización del ilícito penal, a la violencia o gravedad con la que se ha cometido, lo que directamente supondría un criterio que quiere evitar el riesgo de una posible reiteración delictiva, lo que es inaceptable. Luego dice, esto se agravaría si se considerara que a lo que hace referencia es a la reacción que el delito produce en la sociedad. Es decir, tú no puedes analizar la magnitud del daño y el comportamiento o la voluntad de repararlo, estableciendo que existe afectación a la sociedad. Lo dice la Corte Suprema, es el fundamento 46º. Pero el juez de investigación, incumpliendo la doctrina jurisprudencial, lo que ha dicho es que ese es el análisis. Entonces, no podría ser un elemento a valorar para el tema del peligro procesal. Para cerrar, la pertenencia a la organización criminal no es tal porque no existen elementos que así lo determinen. La propia casación ha dicho que no solo basta con decir que hay organización, sino hay que vincularla a ella. Señores magistrados, por esas consideraciones, nosotros solicitamos, tanto en el caso de la señora Rosana Salazar de Siguas y el señor Kevin Parodi Reyes, que declarando fundado el recurso de apelación, se revoque la medida y se imponga una de comparecencia con restricciones. Eso es todo. Muchas gracias. Con relación a la señora Roxana Salazar Siguas, la defensa ha señalado de que la imputación realizada a esta persona es de organización, integrante de una organización criminal y el delito de tráfico ilícito de drogas. En tal sentido, la imputación concreta ha sido que forma parte de una integrante de una organización criminal y que realizó la custodia del dinero de la organización criminal y asimismo, conjuntamente con sus coinvestigados, realizó acciones de tráfico ilícito de drogas para proveer a los microcomercializadores de la provincia de Pisco. Con relación a ella, debo de señalar que en principio tenemos los partes de inteligencia a los que ha hecho mención la defensa. Tenemos partes de inteligencia en los cuales se puede ver, por ejemplo, en el parte 76 del 2017, que a las 10 de la mañana aparecieron en un vehículo no identificado Chiquín, Doris, que era Marcelino Uculmana Cajo, Doris Uculmana Gutiérrez y una tercera persona no identificada, bajan del vehículo, abren la maletera y sacan 2 paquetes de cartón parecidas a cajas de zapato, donde Roxana abrió y verificó, y por la modalidad del transporte de esto sería droga. Tenemos el parte 126, de donde se puede señalar que tanto Yajaira como José se dirigen a la casa de Roxana, donde ingresa José y dejó un morral, desprendiéndose que el inmueble de Roxana es el lugar donde se almacena la droga para su posterior distribución y comercialización. El parte 441, donde se señala que Roxana, el día 30 de junio del año 2017, a las 18 horas, a bordo de la moto 8857-2A de placa, José y Roxana quien portaba una mochila en la espalda, la misma que se veía abultada y pesada. Llegaron al hostal La Rueda, donde los esperaba Parodi, quien también está siendo investigado, a quien Roxana le entrega la mochila, donde éste la carga, y luego de calcular el peso, es que hace un ademán a José para que ingrese, y Roxana responde con otro ademán de frotándose los dedos. Luego de haber estado aproximadamente 2 horas, salen y ya se advierte que esta mochila se encontraba vacía, dirigiéndose ambos a los barracones de Uculmana. Tenemos el parte 185 del 2017, donde se advierte que a las 5 de la tarde aproximadamente sale de su inmueble Roxana, portando un maletín de color rojo, toma una moto, llega al domicilio de Chiquín, ingresa ella, saliendo a los 30 minutos sin el maletín, presumiéndose que dentro de este maletín pues contenía droga y se la estaba llevando. Tenemos el acta de allanamiento, de cerraje domiciliario, incautación que se hace al inmueble 11, al que he hecho mención, que se encontraron estas 5 bolsas de polietileno conteniendo 50 envoltorios de quetes, un total de 250 de PVC,
9 bolsas de polietileno de hojas secas, tallos y semillas, al parecer de marihuana, y 4 bolsas de polietileno transparente conteniendo al parecer PVC, en este inmueble que corresponde a toda la familia Uculmana, así como el resultado preliminar análisis de la droga número 120929-2017, donde se desprende la cantidad de cada una de estas drogas. Tenemos la declaración del postulante a colaborador eficaz. ¿Qué ha dicho este colaborador eficaz? Que Roxana es la hermana de José, ¿sí? Y que sabe que antes que maten a Beto, esta vivía con ella. Bien. Tenemos la declaración del testigo clave 1805. ¿Qué ha dicho? ¿Qué cosa ha dicho este testigo clave? Ha dicho que los testaferros que lavan su dinero sucio son su media hermana, Roxana y Kevin Parodi, los cuales bajo la fachada de tener negocios trabajan con Beto. Señala que Roxana tiene en su casa plata de Beto, también ha comprado vehículos como minivan, autos, motos a sus hijos, los cuales son utilizados por Beto. Tenemos posteriormente la declaración del testigo clave 2205, de fecha 22 de mayo del año 2017, quien refiere pues que ella es testaferro de Beto, la media hermana, y que lava dinero bajo la fachada de tener negocios. Y tenemos el acta de reconocimiento fotográfico que realiza el testigo clave 2205-17, que luego de hacer las características físicas de esta persona las reconoce. Bien, con relación a ello debemos de señalar que si bien es cierto, la defensa ha señalado que habría pues estos dos testigos claves, 1805 y 2205, han señalado que es testaferra de la organización y que en ese caso debía haberse encontrado dinero, sí, debemos de tener en cuenta, señores magistrados, que cuando, si bien es cierto, se le hace la intervención, a ella no se le encuentran ni drogas ni armas, eso no ha sido materia de evaluación. Eso no ha sido un elemento de convicción que el Ministerio Público lo ha ofrecido. Lo que tenemos acá es que efectivamente estos testigos han reconocido que efectivamente esta persona se encargaba de hermana y que además ella a través de lavaba este dinero, es lo que han dicho textualmente los testigos, y ahí sí coincido con el abogado que dice pues que lavaba dinero. Esa es la declaración, pero debemos de tener en cuenta que han señalado cuál era el dinero que Beto tenía, la minivan, que ha salido en la audiencia de prisión preventiva, que si bien es cierto, la defensa acá también ha señalado que ha sido adquirida la hipótesis del Ministerio Público, lo que ha señalado es que este dinero de los negocios ilícitos se los entregaba Beto a ella, y que a través de ella le compraba carros. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿Por qué? Porque era una fachada. Eso se ha señalado y eso es lo que han dicho los testigos con claves. Asimismo, también se debe de tener en cuenta que con relación a las comunicaciones telefónicas, sí se tiene pues en estas comunicaciones que habla de la persona de Roxana con relación a los 60.000 soles, y también se habla de los 200 soles que le pide el señor José Uculmana, le pide a ella 200 soles. Es decir, que efectivamente ella era la que tenía este dinero que Beto se lo entregaba para que ella lo guardara. Eso está en estas comunicaciones telefónicas. En esas comunicaciones telefónicas también se advierte lo de la minivan. Dice así, la comunicación que tiene José con Giovanna, que es la comunicación número 1, el registro número 1, dice, Giovanna dice, escúchame, si ya eso de la moto, porque la señora está, Roxana, ¿ya qué ha pasado? Ya pues, Giovanna dice, no sé quién, para decirle pues también que los 60.000 soles que le debe a Beto. Beto en la vida le va a prestar 60.000 soles. ¿Por qué? Porque una vez que muere Beto, las hermanas son las que se van a hacer cargo de esta organización criminal, todos los hermanos, y en ese momento están hablando del dinero que tienen, de los bienes que tienen, cómo más o menos se van a repartir estos. En tal sentido, sí existen con relación a la señora Roxana Salazar Siguas fundados y graves elementos de convicción que la vinculan con estos delitos materia de imputación. Ahora bien, con relación al peligro procesal, si bien es cierto, esta persona sí tiene arraigo, como lo ha señalado el juez,
debemos de tener en cuenta que el peligro procesal implica pues el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, y que tomando en cuenta la gravedad de la pena que se le vaya a imponer a esta persona, pues hablamos de una pena grave que formaría parte de una organización criminal y que en todo caso sí podría eludir la acción de la justicia. Ahora bien, con relación al peligro de obstaculización procesal, se debe tener en cuenta que existen en esta investigación varios testigos conclaves, postulantes a colaborador eficaz, y que si estas personas no estuvieran, pueden ser materia de identificación, porque muchos de ellos, como he señalado, han formado parte de la organización criminal, fácilmente ubicables, y de esta forma perturbar la actividad probatoria. En tal sentido, solicito que se declare infundada la apelación planteada por la defensa de Roxana Salazar Siguas. Y con relación al señor Kevin Parodi Reyes, debo de señalar que a él se le atribuye básicamente los delitos de organización criminal, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material explosivo. Y Kevin Parodi Reyes es una persona que tiene negocios, y estos negocios, de acuerdo a la imputación del Ministerio Público, pues habrían sido realizados o en mérito a los dineros que tenían con el señor José, con Beto y con José Uculmana Gutiérrez. Ahora bien, tenemos en principio que, si bien es cierto, la defensa ha mencionado el acta de allanamiento, detención preliminar, registro domiciliario, incautación, donde en la casa de esta persona se encuentra una bolsa plástica color negro conteniendo 2 tubos de aproximadamente 10 centímetros y una mecha, al parecer material explosivo, y se encuentra también en el hostal Las Brisas, que es de su propiedad, donde fue intervenido ese señor, se encuentra encima del velador 2 petardos de dinamita de marca Cemexa 65, industria peruana, peligro explosivo, forrado en papel manteca color marrón y 50 centímetros de mecha color blanca. También se encuentra el informe técnico número 185-2017 de la UDEX, de donde se concluye que luego de la evaluación realizada de este material, que las muestras corresponden a accesorios de voladura y material explosivo de uso civil y comercial, manufacturados, catalogados como mecha lenta o seguridad, y cartuchos de dinamita, encontrándose activas y operativas para su funcionamiento. En tal sentido, sí se tiene que esta persona tenía material explosivo en su inmueble donde se hizo el allanamiento y el registro. Tenemos la declaración del postulante colaborador eficaz, donde en la respuesta número 4, este colaborador eficaz ha señalado que efectivamente Parodi se encarga pues de hacer las coordinaciones con Beto y con José, donde además estarían llevándole el dinero producto de del tráfico ilícito de drogas, e incluso se estarían reuniendo, dice. El postulante colaborador eficaz dice, Kevin Parodi es el inversionista, el que lava la plata de Beto y de todos los Uculmana, aparte pone la visión para que extorsionen empresarios tales como el dueño de la discoteca, también es compadre, y también se reúnen varias veces en su local, donde se encargan de llevar droga y sale a diferentes lugares para la venta correspondiente. Eso es lo que señala el colaborador eficaz. Luego tenemos la declaración del testigo clave 7 del 2017, aquí en la respuesta número 5 ha señalado, Parodi es uno de los testaferros, donde han abierto una discoteca conocida como Capitán Morga frente al Mar de Pisco. Ahí venden droga a todos los asistentes. Entonces, recordemos, sí, que a él se le está también involucrando por el delito de tráfico ilícito de drogas. En tal sentido, también este testigo ha señalado que en su local se dedican a ello. Y por último, tenemos la declaración del testigo clave 17 de _0217, quien señala que Kevin Parodi se presenta como dueño del Hotel La Rueda, Bar, la estación Hostal Las Brisas, discoteca Capitán Morga, donde venden drogas sin control. Y la seguridad son bandidos con armas ilegales proporcionadas por la organización. En tal sentido, sí, para el Ministerio Público existen graves y fundados elementos de convicción, y debemos de tener en cuenta que si bien es cierto, la defensa ha señalado de que habría inconsistencia entre las declaraciones, debemos de tener en cuenta en principio que los partes de inteligencia lo que hacen, de acuerdo al recurso de nulidad 1006 del 2015, que ha sido publicada en el 12 de octubre del año 2016, la Sala Penal de la Corte ha señalado lo siguiente: los actos de inteligencia, estos partes a los que hemos hecho mención y que obviamente la defensa no le da credibilidad,
así como la defensa de estos señores, como la defensa de algunos otros también, valga mencionarlo en estos momentos, señalan que los actos son actos de inteligencia que realiza la Policía Nacional, son actos de investigación, investigativos preprocesales, que se materializan en este tipo de documentos, donde los agentes declaran pues haber visto ciertas personas en determinado lugar y hora. Tal como puede verse, ingreso a un proceso mediante la declaración del citado órgano de prueba o en su defecto podrá ser ofrecido en su momento. Es decir, pues que estos son indicios de la comisión de determinados delitos, que la valoración que le vayamos a dar no es en esta audiencia de prisión preventiva, más sí en una audiencia de actuación probatoria que será en su estadio correspondiente, más no en esta. En tal sentido, sí considero para el Ministerio Público, la defensa también señaló de que habían dos declaraciones prácticamente iguales, según, y que no, obviamente no le daba credibilidad en tal sentido. Debemos de señalar que ambos testigos han declarado y han puesto la firma, y no es cierto lo que dice la defensa, porque si ustedes revisan toda la declaración, pueden ver que en una declaración, como lo mencionó alguien, dio las características de uno de los investigados, más no, en la otra declaración no dan las mismas características de los mismos investigados. Si ustedes se toman y si ustedes pueden leer ambas declaraciones, no son idénticas tal y como lo ha señalado la defensa. Más aún que cada uno de los testigos conclaves han firmado, luego de leer la declaración, han firmado y han dado fe de que efectivamente tal y como está escrito es lo que ellos han declarado. En tal sentido, sí se puede tomar como argumento de defensa lo manifestado por la defensa técnica del señor Kevin Martín Parodi Reyes. Y por último, con relación a al peligro procesal, debemos de señalar que existe para el Ministerio Público el peligro procesal, que si bien es cierto, arraigo, conforme lo ha señalado el BLOACU, tendría los tres tipos de arraigo: familiar, domiciliario y económico. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para el peligro procesal hay que ver la gravedad de la pena, la magnitud del daño ocasionado y la pertenencia a una organización criminal. Y también debemos de tener en cuenta pues que existe la gravedad de la pena, por lo cual se puede dar este peligro de fuga, tomando en cuenta que lo que se le atribuye al señor Parodi Reyes son delitos con pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, más aún que también tenemos que tomar en cuenta que se le encontró en su hostal este material explosivo, dinamita, y entre otros elementos de comisión, tomando en cuenta también que habiendo testigos conclaves y postulantes a colaborador eficaz, pueden ser estos identificados y perturbar de esta forma estos investigados con la actividad probatoria. En tal sentido, el Ministerio Público solicita se declare infundado el pedido de apelación planteado por la defensa técnica. Eso es todo. Nosotros hemos planteado el tema objeto de imputación, Fiscalía lo ha reconocido en un sistema acusatorio. Cuando uno no debate argumentos que la defensa presenta, se entiende que lo reconoce. Fiscalía ha hecho alusión a los partes policiales. Sí, perfecto. En los partes policiales, como ustedes han podido escuchar de la lectura que Fiscalía ha hecho completa, porque yo no podía por el tiempo, dice, en esa casa había droga. Entonces la pregunta es, ¿encontraron al final lo que la inteligencia había dicho que había, sí o no? La respuesta es que no. Fiscalía les ha dicho, por si acaso hay un acta de allanamiento en el inmueble número 11. Ese no es el inmueble donde vive Rosana. O sea, Rosana Salazar no vive en el inmueble 11. Pero la policía en el parte decía que en el inmueble donde vive Rosana sí había droga. Entonces ahí está el problema. Nosotros habíamos señalado, además, el tema de la declaración del postulante a colaborador eficaz. Es interesante porque Fiscalía se los ha leído incompleto. Yo se los leí completo. El colaborador eficaz lo que dice es, efectivamente, Rosana es hermana de José, no he tenido llegada a ella. Esa es la lectura completa, es lo que nosotros hemos citado y es lo que pedimos que se revise. En el tema de la minivan, eso queda absolutamente claro, señores magistrados, no es objeto de imputación actos de ocultamiento. Así que, por tanto, no sería un elemento de convicción. Pero independientemente de eso, nosotros hemos establecido que ese vehículo ha sido adquirido de manera legal por el hijo de la señora Rosana. En el caso de los 60.000, Fiscalía nuevamente lee incompleto. Lee la parte donde se dice Rosana y no lee la segunda comunicación donde se dice Rosana Hernández. En el caso del peligro procesal, Fiscalía dice si hay arraigo.
pero hay que analizar la gravedad de la pena. La gravedad de la pena no ha sido analizada por el juez. O sea, esta no es una nueva audiencia de prisión preventiva. Hay que analizar lo que el señor juez dijo. Y el señor juez dijo, sí hay arraigo. Lo que voy a analizar es que hay declaración de colaboradores eficaces y además testigos que nosotros hemos dicho no es que son irregulares o disímiles, al contrario, son igualitos. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de transcribir las declaraciones y hacerles un cuadro comparativo para que en el escrito ustedes puedan observar que es tal cual, con puntos y comas, la misma declaración. En el caso del señor Parodi, la Fiscalía nos ha dicho en este momento, me tomo los otros 6 minutos, señora Presidenta, si me permite, tengo 2 defendidos. En el caso del señor Parodi, Fiscalía dice, tiene negocios que serían producto de la actividad ilícita. Entonces, imagino que eso está como objeto de imputación en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Es la disposición 12, la que marca cuáles son los hechos objeto de imputación y a partir de ahí uno podría decir si existen o no elementos de convicción. Y la imputación contra el señor Parodi es ser integrante de la organización y ejecutar el delito de tráfico ilícito de drogas. En ningún momento actos de ocultamiento, guardar el dinero de la organización, comprar hoteles, alquilar discotecas, o sea, ese no es objeto de imputación. Pero Fiscalía confunde el tema y es más, nos cambia el hecho en este momento. Fiscalía nos ha dicho respecto al señor Parodi, el testigo, los 2 testigos, que son iguales, dicen que el señor Parodi es testaferro. Entonces, como es testaferro, ahí está establecido, pues es un grave y fundado elemento de convicción. Pero esos elementos, nosotros repetimos, no forman parte de la imputación. Para no ser repetitivos, señores magistrados, solo un último argumento. Fiscalía dice, el tema de la valoración de las declaraciones es algo que se hará en juicio. No hay que hacerlo acá, es imposible. La Corte Suprema, cuando emite la casación 626-2013 Moquegua, establece que cuando en una audiencia de prisión se van a analizar los actos de investigación, se debe hacer un examen de suficiencia similar al que se haría en etapa intermedia. Acá estamos, haciendo ese análisis de suficiencia similar al que se haría en etapa intermedia para establecer si existe vinculación o no. 2 testigos que declaran con puntos y comas iguales, un colaborador que dice que no ha tenido llegada, la imputación cambiada no solamente por Fiscalía en este acto, sino por el juez de investigación en la resolución que declara fundado el requerimiento. O sea, son cuestiones que nosotros estamos analizando. En el tema del peligro procesal, Fiscalía dice, tiene arraigo, y nuevamente, hay que analizar la gravedad de la pena y la magnitud del daño. La gravedad de la pena no ha sido analizada por el juez. Lo que ha sido analizado por el juez es la magnitud del daño. Y como nosotros hemos presentado en el alegato inicial, se ha analizado incumpliendo las reglas de doctrina jurisprudencial marcadas por la Corte Suprema. Porque en el caso del señor Parodi, el juez dijo, magnitud del daño porque se afecta a la sociedad. Y la Corte Suprema dijo que ese es un análisis irregular, que así no debería analizarse. Y el verdadero análisis lo explica la Corte Suprema en la casación. Por esas consideraciones nosotros solicitamos se declare fundado el recurso de apelación, señores magistrados, se revoque y se imponga no libertad, sino una medida menos restrictiva a ella, como es la